Ahí está. Entonces, les recuerdo las normas que primero tienen que entrar con su nombre. Demian también llegó ahora. Ahí está. Ya. Que el chat es para preguntar por cosas de la materia, si es que no entienden algo, si es que tienen alguna duda, no para hablar de juegos o cosas así. ¿Ya, chiquillos? Entonces, comencemos. Evalúo lo que aprendí. El objetivo de esta unidad era comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia a finales del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista, y el consenso actual con respecto al valor de la democracia. ¿Ya? ¿Encontraron la guía, chiquillos? ¿Están con ella? ¡Sí! Ya. Entonces, para evaluar lo estudiado en esta ficha de trabajo, realiza las siguientes actividades. 1. Lee los siguientes recursos y luego responde las preguntas. Tenemos dos recursos. El recurso 1 dice la reparación para las víctimas de la dictadura. Las víctimas, ¿por qué víctimas, chiquillos? ¿Qué les pasó a estas personas? ¿Qué les pasó a muchas personas que en la dictadura? ¿Quién sabe? ¿Se acuerdan? Fueron asesinadas. Muchas fueron asesinadas, perseguidas por pertenecer a un bando político. Y de vez en cuando también los torturaban. También hubieron muchos torturados en ese periodo. Alrededor de 40.000 personas fueron afectadas, 3.000 fueron asesinadas o desaparecidas. Entonces fueron muchas personas afectadas en este periodo. Por eso, luego de que pasó todo este periodo, nuestro país tuvo que pasar por cambios, por la reparación de estas personas que muchos murieron, muchos fueron asesinados, muchos fueron torturados. Entonces nuestro país y las personas que vivían en ella estaban afectadas psicológica y mentalmente por todo lo que sucedieron. Imagínense que, no sé, ustedes están en su casa, de repente golpean su puerta y se llevaron a su mamá, a su papá, porque tenían una ideología política distinta. Y después nunca más llegaban, nunca más regresaban con la familia. Entonces, imagínense cómo estarían ustedes mentalmente y psicológicamente por eso. ¿Estarían bien, chiquillos, o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería fácil de superar que se llevaran a sus familiares, a sus papás, a su mamá, a su abuelito, a hermanos? ¿Ah? ¿No? No, pues no sería fácil. Nicolás, ¿quería decir algo? No, simplemente con lo de los familiares no sería fácil porque las personas que supuestamente protegerían, en realidad las mataban. Sí, pues. No, esa en vez muchos eran detenidos y nunca más regresaban. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes creen que puede que sí, puede que no, pero ¿qué pensarían ustedes si a ustedes le dijeron, ya, te vamos a dar una beca para que estudies gratis, pero nosotros nos llevamos a tu papá, a tu mamá y nunca más regresó, desapareció? ¿Ustedes creen que se puede superar eso con algo? No. No, cierto, es difícil. Quizá vaya mejorando, quizá ya me dan hartos beneficios en mi vida, me han ayudado harto, pero realmente nunca se puede recuperar a un ser querido.
que se lo llevaron sin previo aviso y que nunca más vi. O sea, no es algo fácil. Pero como ya se había hecho, en nuestro país se tenía que reparar, ¿ya? Entonces, este recurso habla un poquito de eso. ¿Cómo se trata de ayudar a las personas que sufrieron por todo esto, que sufrieron por la dictadura, por pérdida de familiares o ellos mismos, por torturas? Entonces, veamos. El recurso 1, reparación para las víctimas de la dictadura militar. Dice, las políticas de reparación para las víctimas de la dictadura militar incluyeron la atención de salud, formación y entrenamiento para la reinserción social y laboral, así como distintas modalidades de apoyo a la educación. En los casos retornados y de los hijos de detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos. Entonces, eso es lo que yo le estaba diciendo. Se les daba becas para estudiar a los hijos de los detenidos desaparecidos o asesinados o ejecutados políticos. También se les daba apoyo emocional, ya se les buscaba trabajo, se les daba incentivo económico, o sea, dinero, para que estas personas pudieran salir adelante, ya los que fueron ya sea torturados o hijos de las personas que fueron torturados o asesinados, ¿ya? Luego, el recurso 2 dice la importancia de la verdad para la reconciliación nacional, ¿ya? Reconciliación nacional, ¿por qué? Porque nosotros como ciudadanos nos deberíamos sentir más pertenecientes a esta sociedad, ¿ya? No con miedo de ir a votar, no con miedo de tener un pensamiento distinto. Entonces dice, solo sobre la base de la verdad será posible crear las condiciones indispensables para alcanzar una efectiva reconciliación nacional. Es cierto también que solo la verdad podría rehabilitar el concepto público de la dignidad de las personas, facilitar a sus familiares y deudos la posibilidad de honrarlos debidamente y permitir reparar en alguna medida el daño causado, ¿ya? Porque honrarlas debidamente y permitir reparar, ¿por qué significa eso? Como muchos de los detenidos desaparecidos se los llevaron sin previo aviso, por años las personas los buscaban y nunca los encontraban. Eso era porque fueron asesinados, fueron enterrados en cualquier lugar, fueron lanzados al mar, fueron escondidos en túneles. Entonces, los familiares nunca le pudieron hacer como una despedida o un funeral a esas personas. Entonces, también dentro de las medidas que se hicieron, fueron a hacer eso, despedir a los familiares, ya hacerles funerales, etc. Entonces, la primera pregunta dice, ¿por qué creen que el Estado chileno ha tenido como objetivo reparar los daños causados por la dictadura militar? ¿Por qué se preocuparon de eso, chiquillos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien? ¿Por qué se habrán preocupado de darles becas, de hacer funerales? ¿Ya? Acá dice, el Estado de Chile ha tenido como uno de sus objetivos reparar los daños causados por la dictadura y que esta es una señal de reconciliación que busca demostrar la importancia de fortalecer la democracia. ¿Ya?
¿Lo escribieron eso, chiquillos? Ahí veo a algunos escribiendo todavía. Me espero un ratito. Entonces, por eso el Estado de Chile busca que reconciliara a las personas. ¿Por qué? Porque como perdieron a sus familiares en un estado de dictadura y no de democracia, se busca recuperar eso, recuperar la confianza en la democracia. Por ejemplo, nosotros hoy en día, hace poquito vivimos un plebiscito. Ese plebiscito dio mucho que hablar y ganó el apruebo. ¿Por qué? Porque las personas fueron a votar, se interesaron mucho en votar y ejercer su derecho constitucional a poder votar. ¿Ya? A fortalecer la democracia. Ahora, cambio. Dice, B. ¿Creen que las políticas de reparación expuestas, las de arriba, son suficientes? ¿Es suficiente que me den becas, que se preocupen de mi salud, que me den dinero? Si es que se llevaron a mi papá y no regresó nunca más, ¿será suficiente? Esa respuesta en sí es individual, pero acá hay una respuesta que podría ser: es importante saber que las políticas de reparación son gestos que reconocen los daños causados por la dictadura y la importancia de defender el sistema democrático. ¿Ya? 2. A partir de lo estudiado, responde: ¿por qué es importante para una sociedad como la chilena favorecer la convivencia democrática y el respeto por los derechos humanos? ¿Por qué será importante respetar los derechos humanos? ¿Alguien sabe? ¿No? Porque los mismos ciudadanos deciden y no alguien como con mayor rango económico o político. Exactamente, lo mismo que pasó ahora en el plebiscito. El gobierno actual no quería realizar una nueva constitución, pero la sociedad nuestra, la chilena, se unió para poder votar y crear esta nueva constitución. ¿Ya? Entonces, en una democracia como la chilena, es fundamental que los ciudadanos convivan de manera armónica, independiente de sus diferencias. En este sentido, el diálogo, los acuerdos y el respeto de los derechos humanos son fundamentales. ¿Ya, chiquillos? ¿Está listo? Entonces, ahora aparecen unas preguntas. Para esas preguntas vamos a ver un PPT, ¿ya? Ya, acá salen las mismas preguntas que están en su guía y hay algunas más, ¿ya? Entonces, la primera pregunta dice: ¿por qué podemos afirmar que Chile experimentó un quiebre de la democracia en 1973? ¿Quién nos responde? A.
porque el diálogo entre los actores políticos fue escaso. B, porque el gobierno de la Unidad Popular promovió ideas comunistas. C, porque se removió a un presidente que había sido electo a través de voto. O D, porque se creó una división política entre la sociedad civil y los partidos políticos. ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién se arriesga? Yo, tía, en Joaquín Cortés. ¿Ya? La C. La C. Veamos si está bien. Bien, porque se removió a un presidente que había sido electo a través del voto. ¿A qué presidente se removió? A Pinochet. No, él tomó el poder. ¿Pero a quién sacaron del poder? ¿De la presidencia? Allende. Allende, muy bien. Entonces, es posible afirmar que Chile experimentó un quiebre en la democracia al remover a través de un golpe de Estado a un presidente que había sido electo mediante el sufragio, porque uno de los principios de la democracia es la participación a través del sufragio. La elección de representantes es a través del voto. Por lo tanto, es uno de los pilares de un sistema democrático, que además está institucionalizado en la Constitución Política de Chile. ¿Ya? Por eso se dice que hubo un quiebre de la democracia, porque se sacó a un presidente que había sido electo por las personas. ¿Ya? Sigamos. Observa la siguiente fotografía, que también está en su guía. Esta es una manifestación de familiares detenidos desaparecidos durante el régimen militar. ¿Ya? Ahí hay distintas mujeres, hombres, ¿dónde están? Y ahí les dan algunas características, el nombre, cuándo desaparecieron, etc. La pregunta dice, ¿qué hecho ocurrió durante el régimen militar en Chile? ¿Se aprecia en la fotografía anterior? A, el descontento por el cierre del Congreso Nacional. B, la denuncia de las violaciones de los derechos humanos. C, los desórdenes frente a las nuevas medidas económicas. O D, las manifestaciones exigiendo el retorno de la democracia. Tía, Dígame. la B. La denuncia de las violaciones de los derechos humanos. Exactamente, porque ellos están buscando a sus familiares, ¿ya? No están respetando los derechos humanos en este caso. Entonces, la imagen muestra una manifestación realizada por los familiares de los detenidos desaparecidos durante el régimen militar chileno entre 1973 y 1990. El principal objetivo de dicha manifestación se observa en los carteles que levantan las personas en la imagen. En ellos se puede leer la pregunta, ¿dónde están sus familiares? Una de las características de la implementación de la dictadura cívico-militar fue la violencia de Estado y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, entre los que se encuentra la prisión política. Cuando yo hablo de prisión política, yo no voy a la prisión por haber cometido algún delito, sino que voy a prisión por tener una visión política distinta a la que se quiere en el Estado. Por eso se llama los presos políticos, no por haber cometido un delito, me voy preso, sino por pensar distinto. ¿Ya? La tortura, el asesinato y las desapariciones forzadas. A esta última hace referencia la imagen. Todo eso, todas estas se encuentran en los derechos humanos que no se cumplieron en ese periodo. ¿Ya? Sigamos. Lee el siguiente texto y luego responde. Teniendo presente la gravísima crisis social y moral por la que atraviesa el país,
La incapacidad del gobierno para controlar el caos, el constante incremento de grupos entrenados por los partidos de la Unidad Popular que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil, las Fuerzas Armadas y Carabineros están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria y evitar que nuestro país siga bajo el yugo marxista y la restauración del orden y la institucionalidad. Este fue el primer comunicado de la Junta Militar de Gobierno en Santiago el 11 de septiembre de 1973. Derek, esa no la tiene, ¿cierto? ¿O sí? ¿Sí? No, no la tengo. Ya, es que después ya estas no aparecen en la guía. ¿Ya? Entonces, chiquillos, de acuerdo con el texto anterior, ¿qué justificación entregaron los militares para intervenir y quebrar el sistema democrático existente en Chile? A. La solicitud de ayuda realizada por la ciudadanía. B. El nivel de violencia ejercido por el gobierno vigente. C. La presión internacional para que se termine el conflicto. O D. El deseo de los partidos políticos de tomar el control del gobierno. ¿Cuál dijo los militares justificando que hayan tomado el poder? ¿Cuál de todas estas es, chiquillos? ¿Quién se arriesga? Tan, tan, tan. A, B, C o D. ¿Es la D? ¿El deseo de los partidos políticos de tomar el control del gobierno? Veamos. La respuesta, como dijo su compañero, es la D. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? En el fragmento se señala una serie de factores que justifican la intervención militar. Entre esos elementos se lee el constante incremento de grupos entrenados por los partidos de la Unidad Popular, que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil. Lo que indica, en la visión que quiere transmitir el texto, es que los partidos de la Unidad Popular, o sea, del sector de la izquierda, tienen una clara intención de hacerse del poder. Entonces, por eso yo sé que los militares tomaron el poder porque el partido de izquierda estaba como entrenando a las personas para tomarse el poder. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Qué mecanismo se utilizó en Chile en 1988 para lograr el retorno de la democracia? ¿Qué pasó? ¿Cómo se logró volver a la democracia? A. Se realizó un plebiscito abierto a la ciudadanía, como el que tuvimos el día domingo. B. Se aceptó la intervención de naciones extranjeras. C. Se solicitó la ayuda de organismos internacionales. O D. Se efectuó una negociación entre militares y políticos. ¿Cuál cree que pasó, chiquillos, para volver a la democracia? Tía, ¿Cuál? yo creo que es la A. Se realizó un plebiscito abierto a la ciudadanía. Veamos, exactamente por qué se votó en nuestro país por el sí y el no, ¿ya? Estas campañas que se hicieron el 5 de octubre del año 1988 se realizó en Chile una consulta, o sea, un plebiscito abierta a la ciudadanía que definiría la continuidad del régimen militar encabezado por Augusto Pinochet. Se propusieron dos opciones: sí, continúa, y no, no continúa la dictadura militar. La opción sí obtuvo un 34% de los votos y la opción no obtuvo un 54,70% de los votos. Por lo tanto,
Pinochet debió entregar el poder el día 11 de marzo de 1990, ¿ya? Así es que nosotros, como país, volvimos a la democracia, al votar en este plebiscito para sacar a Pinochet del poder y poder votar nosotros un presidente a través de esta campaña del sí y el no. Siguiente pregunta. ¿Por qué el Estado chileno considera necesario resguardar los derechos humanos? A. Porque asegura la elección de representantes de distintos partidos. B. Porque permite garantizar la participación política de los ciudadanos. C. Porque responde a los acuerdos adquiridos por organismos internacionales. Y D. Porque evita que se repitan los delitos y permite construir a la armonía de la sociedad. La D. La D. La D. Exactamente. Porque evita que se repitan los delitos. Para eso es tan importante también la historia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la historia, sin la historia no sabríamos en qué nos equivocamos como sociedad. ¿Ya? Veamos. Chile adscribe a los tratados internacionales para resguardar los derechos de las personas. No obstante, ese no es el único argumento por el cual el Estado chileno valora resguardar los derechos humanos, puesto que la protección y promoción de estos evita que los hechos de violencia y lesa humanidad, como lo ha ocurrido durante la dictadura militar en Chile, vuelvan a ocurrir. Solo la valoración de los derechos humanos puede contribuir a la paz y la armonía nacional. ¿Ya? Veamos. Pregunta 6. Entre otras razones, ¿por qué durante el gobierno de Salvador Allende se generó una fuerte polarización política? Acuérdense, polarización es división política, que era de la derecha, el centro y la izquierda. ¿Ya? A. Por la suspensión de las funciones del Congreso Nacional. B. Por la implementación de un proyecto político de izquierda. C. Por las restricciones impuestas a las organizaciones ciudadanas. O D. Por la creciente participación de militares en cargos del gobierno. ¿Cuál será la respuesta, chiquillos? ¿Por qué Chile se habrá dividido? ¿Quién se arriesga? A, B, C o D. Tía, A. la B. Ya, veamos si estamos en lo correcto. Exactamente. Muy bien, Nicolás. Por la implementación de un proyecto político de izquierda. Acuérdense que Salvador Allende era del partido de izquierda. Entonces, él fue implementando varias acciones que favorecían más a la izquierda. Por ejemplo, la reforma agraria, que era quitar los terrenos a quienes tenían muchos terrenos, se les quitaba parte de eso y se le daba a las personas más desfavorecidas, a las más pobres, ¿ya? Ahora, son múltiples las causas que permiten explicar la polarización política de Chile durante el gobierno de Allende. Sin embargo, la implementación de un proyecto político de izquierda marxista cobra relevancia hacia otros por el contexto internacional. Acuérdense que había una guerra, la Guerra Fría, entre Estados Unidos y Rusia, ¿ya? Entonces, Estados Unidos era capitalista y la Rusia era comunista, ¿ya? A escala planetaria se desarrollaba la Guerra Fría, como lo había dicho.
el contexto ideológico que enfrentaba la ideología capitalista promovida por Estados Unidos y la ideología comunista promovida por Rusia. Por lo tanto, la elección democrática de un presidente de izquierda trasladó un contexto chileno al conflicto ideológico mundial. ¿Ya? Ahora, la pregunta 7 y última. Dice, ¿qué medida tomada en la dictadura militar es un ejemplo de la suspensión de los principios republicanos que existía en Chile? A. La privatización de las empresas. B. La clausura en el Congreso Nacional. C. La división del país en 13 regiones. Y D. La creación de instituciones de salud previsional. ¿Cuál será la medida tomada en la dictadura militar? Fíjese que suspendía los principios republicanos que existían en Chile. ¿Cuál de todas estas será? A, B, C o D. La B. La B. Exactamente, la clausura del Congreso Nacional. Chiquillos, vamos a tener que salir porque nos queda 1 minuto y volvemos a entrar. ¿Ya? Voy a cerrar, finalizar Ok. y volver a entrar. Ok.